Oye, Martí, pues es que sí empezaste chiquititito. Pues realmente sí, Sí, ¿verdad? porque mis papás, Ajá. que fueron maestros, participaron en el movimiento magisterial que dirigió Otón Salazar en los años 50. Entre el Sí. 56 y el 59 fue un movimiento muy fuerte aquí en la Ciudad de México. Ellos eran maestros Eran maestros aquí en la ciudad de primaria. de primaria. ¿De qué materias? Ahí interrumpo un poquito No, para... primero fueron de primaria Ah, y años diga. después de secundaria. Ah, ok. Pero en aquellos años eran muy jóvenes, tendrían 20 años. Entonces, Jovencititos. estaban muy jovencitos, daban clases en primarias en la Ujú. ciudad. Ellos daban clases en la primaria Luis González Obregón, Mm, que se encuentra en la colonia Piedad Narvarte, sí, a un sí, costado de la famosa iglesia de la Piedad Narvarte. sí. Ahí daban clases, ¿no? Mm, Todavía en estos años he encontrado a quienes fueron alumnos ¿de veras? de, Oye, de ¿ahí se ellos. conocieron tus papás Ahí se dando clases? conocieron, En sí, la escuela, en la escuela. ahí en la Narvarte. Ahí en Oh, la Piedad en la Narvarte. Piedad Ahí sí, no, Narvarte. sí, sí, sí. ¿Cómo No, se llama tu mi papá? papá se llama Cuauhtémoc. Sí, Cuauhtémoc Batres Palacios. sí, Mi mamá, que en paz descanse, sí. Rosario Guadarrama Leal. Eran muy jovencitos, Eran muy se jovencitos. conocen ahí. ¿Daban clases de qué? Daban clases De, en la primaria. de eh, historia en general, o sea, Mi papá, de las áreas sociales, ¿no? sociales. Ujú. De hecho, en aquel tiempo, los maestros de primaria daban clases de todo. Sí. O sea, el Ah, maestro era el maestro sí, de ya. matemáticas, de español, Mm, mm, de ciencias sociales. O ujú. sea, el maestro daba clases de todas las Ah, ok, materias ok. a los alumnos de primaria, pero se especializaron en temas sociales. Mi Mm, papá fue después maestro de civismo en la mm, secundaria y mi mamá maestra de geografía. mm. Estudiaron en la normal superior Ajá. para poder ser maestros de secundaria. Ujú, ujú. Entonces mi papá dio clases, yo me acuerdo, dio clases en la secundaria 157, que está en Santa Úrsula, de civismo. Dio clases en la Sí. secundaria 13, que está en la Portales Oriente. Ujú. Dio clases en la Japón, que está en Santa Cruz Mellehualco, Sí, enfrente del Panteón del Pueblo. sí. Mi mamá dio clases en la 150, que está en Coyoacán, por la Colonia Educación. En fin, Uf, es una tradición, bueno, sin maestros, el magisterio en los huesos. y en la primaria, Ujú. de hecho nosotros fuimos a las primarias donde ellos daban clases, ¿no? Pero te daban clases. En un lapso muy breve, mi mamá me dio clases Ah, qué padre. porque sucedió que la maestra de quinto año la nombran directora en otra primaria Mm, y nos quedamos sin maestro. Entonces ella era la otra maestra de quinto. Entonces juntaron a los dos sí, salones mientras llegaba el maestro interino. sí. Pero digo, fue cosa de días, ¿no? Oye, pero eso te da como mucha, eh, pues debe ser mucha satisfacción, seguridad. ¿Cómo es ser el hijo de la maestra? No, no, no. ¿No te No lo gusta? aguantas porque ¿No? ¿Por? eh, yo entré primero a la primaria Santiago R. de la Vega, Mm, que está ubicada en la colonia del Periodista, ujú. en la Benito Juárez. Sí. Y ahí hice primero y segundo año. Y después pasé a tercero Mm, en la primaria Libertadores de América. mm. Tercero, cuarto, el quinto año regreso a la Santiago R. de la Vega, donde estaba mi mamá. Entonces, ser hijo del maestro era, si te va bien, no tiene mérito, es hijo Ah, del maestro. claro. Si te va mal, no tienes perdón, es hijo del Sí. ¿Y maestro. cómo te iba? ¿Bien Me o iba mal? bien, en general. ¿Eras Me buen iba bien, alumno? me gustaba Sí. participar. Ah, ok. Bueno, tenía una ventaja, que, que, la, que en la casa se hablaba. Mis papás hablaban de cosas que pasaban en el país,
nos obligaban a ver los informes presidenciales. Aquellos eran muy primeros de críticos, septiembre. Aquellos ¿no? primeros de septiembre. Mi papá es San Informe porque nació un 1 de septiembre. ¿Ah, sí? Entonces era de su cumpleaños, veíamos el informe presidencial, ¿no? Era San Informe. Bueno, ¿te acuerdas Sí. que eran unos informes kilométricos? Kilométricos. Entonces poníamos la tele, que era blanco y negro, Ajá. y alrededor de la tele todos. Y luego teníamos que tomar nota porque nos preguntaba papá. Me acuerdo de algún informe. A ver, ¿qué fue lo más importante que dijo el presidente? Que se va a crear la Universidad Pedagógica Nacional. Ah, Muy bien. muy bien. O sea, Buena conducta. pero en la primaria, luego la maestra preguntaba, ¿vieron el informe? Y nadie veía el informe, Y ¿no? tú sí. Yo levantaba mi manita. Oye, es que eran... ¿Y qué dijo? No, pues van a crear la Universidad Pedagógica Nacional. Ah, muy bien, ¿eh? Muy bien. No, pues fueron tus muy bien. profesores, tus ejemplos a seguir. Eran ¿no? nuestros maestros. Claro. Eran nuestros maestros en casa. Claro. De hecho, ellos nos enseñaron a leer y a escribir. Mucho antes de que... Muy pequeñitos, ¿De ¿no? veras? Oye, y como a los 4 años ya nos estaban enseñando a leer y escribir. Y entramos a los 5 años. Yo entré a los 5 años Chiquitito. a primero de primaria. Sí, muy chiquitos, muy pequeños. Muy pequeños y ya adelantados. Eran como, bueno, Y adelantados, si no en todo, sí, sí. sí en ciertas cosas, ¿no? Pero entonces totalmente politizado, con conciencia social, histórica. Bueno, se iba gestando toda esa forma de ser y de interesarte por la política, ¿no? Y Se iba gestando de manera muy natural y Muy los natural. acompañábamos a muchas cosas. a las manifestaciones. Empezamos a acompañarlos a algunas, recuerdo algunas, por ejemplo, en el 78, yo tenía 11 años, los acompañamos a la manifestación de los 10 años del 2 de octubre, que salió de allá del casco de Santo Tomás. Ajá, ajá. Y fue algo muy emocionante, fue algo muy, muy, muy fuerte. Ya iban ahí. Oye, Muy fuerte. ibas tú con tus hermanas y tu mamá Sobre y tu todo papá. otra hermana, A ver, Vietnica. con Vietnica, sí, Que la sí, conoces, sí, que linda. Ella se Mi dedicó al colega. ella mi se dedicó al colega. periodismo. Sí, sí. Con ella. Vietnica. Nosotros dos Ah. íbamos con mis papás. A ver, tus hermanas son, tienes otras más grandes. ¿Cómo? Bueno, Tú eres que... el segundo. Ah, no. Voy a caer en tan una chiquito. indiscreción que no le va a gustar a Vietnica. A ver. Pero ella es la más grande de ¿Vietnica nosotros. es la más grande? Sí, aunque parezca la más chica. De veras, o sea, Sí. es que se ve muy joven. No, es tragaños mira. a morir. Ah. Sí, es una súper linda, tragaños. lindísima Vietnica, excelente. Entonces, Bien. ella, luego sigo yo, Ajá, luego sigue Lenia, Lenia, luego Valentina, Valentina, sí. Valentina Valia se llama, y luego Valia. Olinamir. A ver, vamos por partes. Vietnica por Vietnam, Por Vietnam. ¿de veras? ¿Sí? Cuando nace ella nace en el 66. Más indiscreción, querida amiga, si eres súper tragaños. No, Está la ofensiva norteamericana A todo en lo que Vietnam, da. a todo lo que da, y entonces mis papás deciden ponerle Vietnica en honor a Vietnam. A Vietnam. Oye, tus papás, qué bárbaros. Bueno, ya, A todo tu le mamá y tu daban papá. significado. Qué increíble. Después, Martí. Luego José nazco Martí. yo, y como nací el 26 de enero, a 2 días del aniversario del natalicio de José Martí, que es el 28 de enero, Sí. pues deciden ponerme Martí por José con Martí. todo el simbolismo que esto implica. Después, Lenin. Lenia nació en el centenario de Lenin, Ah, entonces ok. pues, Sí. Lenia, sí. y luego sigue Valentina. Valentina. Le ponen Valentina por varias razones. Campa. Una es por Valentín Campa, Ajá. que cuando nace ella, Valentín está saliendo de la cárcel, después de años de ser preso político, un preso Sí. político muy emblemático. Sí. Pero en esos tiempos también estaba llegando al espacio la primera mujer astronauta, Ah. Valentina Tereshkova. Entonces, también Se por ella juntaron. y también por Valentina, la de la Revolución Mexicana. Valentina, que además precioso nombre, ¿no? Bueno, y Y Olinamir. Olinamir. A ver, Olinamir, platícame.
que se compone de Yo dos... sabía, o sea, yo me imaginaba los 4 primeros nombres, el por qué, pero Olinamir. Son dos raíces. A ver. Olin es movimiento, Sí. como Olin Y Olin, Yolistli. ajá. Olin, movimiento en agua, ¿no? Como Ajá. Olin Yolistli, como Nahui Nahui Olin. Olin. ¿Te acuerdas de Ajá. Nahui Olin? Sí. Que quiere decir el cuarto movimiento. Entonces, Olin es movimiento y Mir es paz en ruso. Qué bonito. Entonces era movimiento de paz. Su nombre es qué lindo. Movimiento de Paz. Qué lindo, qué lindo. Oye, y Entonces, yo creo que mis papás le daban muchas vueltas a los nombres, no, ¿qué? no. No Era dejaban todo un ejercicio no. de investigación y Sí, de deliberación sí. entre ellos. Oye, y en casa, por ejemplo, con toda esta cultura permeando, ¿cómo eran los debates? ¿Siempre estaban de acuerdo o no siempre? Y se Siempre, armaban ahí los debates candentes. siempre hasta que crecimos, hasta que empezamos en la adolescencia. Ahí cada quien empezó a Claro. tener sus ideas Lo que distintas. decían mis papás, lo que decía mi papá, lo que decía mi mamá, era una verdad absoluta. Ajá, O sea, ajá. para nosotros eran las personas que más sabían en el mundo y que tenían respuesta para todo. Y que casi sí. Lo era para Bueno, nuestra claro. edad, para las preguntas que nos hacíamos. Sí, totalmente. Ellos respondían todo, así es de que era nuestra admiración, Sí. veneración total, y eran nuestros maestros, ¿no? Sí. Maestros de vida, y no solo nuestros padres. Cuando empezamos en la adolescencia y empezamos a tener nuestras propias experiencias, empezamos a tener debates con ellos. Decir, no estoy Empezamos de a acuerdo, cuestionar cosas, ¿no? ¿no? Empezamos a cuestionar cosas, nos toca una época donde empieza la crítica a los países socialistas, la crítica al autoritarismo. Sí, que empieza a desmoronarse a principios de los en 80. los hechos, muchas cosas, ¿no? Empiezan a cuestionarse. Empiezan los gobiernos autoritarios, desde las dictaduras. La izquierda misma se empieza a Sí. cuestionar, ¿no? El sistema de partido único, cosas así. Y claro que todo eso formaba parte de un viejo universo que era Incuestionable. incuestionable en otra época, y empezamos a tener nuestros debates. Mi mamá entonces contribuyó a los debates también porque entró a la Universidad Pedagógica Nacional, y hablando de esta, Sí, ya habíamos sí. hablado de los informes de ella, entra a la Universidad Pedagógica Nacional y entonces empieza a tener todo un cuestionamiento sobre la educación tradicional tremendo, ¿no? Y empiezan O a sea, leer ella misma a cuestionarse, Sí, claro. el decir, no va por aquí lo que hemos Empiezan hecho. a leer ahí en la maestría mucho a Gramsci, Sí. a Freire, a Alberoni, a Alberto Alberti, que decías a todo- Iván Illich, a muchos autores, y empieza a cuestionar la idea del autoritarismo en la educación. Eso fue muy interesante, Sí, toda ¿no? esta idea de libertad en la propia educación, Y de las sutilezas de la pedagogía autoritaria, ¿no? Claro. Entonces, Claro. recordábamos, por ejemplo, con mi mamá, y bueno, ya después nos divertíamos un poco en el análisis crítico, ¿no? A ver, el cuaderno tal, el libro tal, se forra de papel manila aulado color verde. Y entonces ya el día de revisión, se forman todos y va viendo, sí, no, no es papel manila aulado. Entonces se regresa. Esas cosas que parecían tan simples, Claro. o sea, Pues era una estructura totalmente vertical. la importancia de las formas. Así es. Hasta el último Así detalle. es. ¿Qué importaba que fuera papel manila verde o amarillo, aulado Así o no aulado? es. Pero eso mostraba, pues, el núcleo duro del autoritarismo escolar. Entonces mamá empezó a cuestionarse mucho sobre eso, ¿no? Que en su largo Pues sí. historial ya de maestra
lo veía como algo tan natural. Totalmente. Qué importante esto estas anécdotas, Martí, porque dos cosas. Uno, pues esta transformación que nos va enriqueciendo, ¿no? Y que estamos en constante movimiento y que se vale, por supuesto, y no solo se vale, pues es necesario el ir cuestionando y en dado caso, pues cambiando de opinión, no de ideales, No de ideales. no de raíces, pero sí de las formas, los cómo, y también pues no juzgar el pasado sin considerar los ojos del pasado, ¿no? O sea, también luego somos muy duros con las personas que son de otra generación. Se requieren equilibrios, ¿no? Sí, Se requieren sí. equilibrios. Y entonces, pues con todo lo que habíamos construido, o sea, pues evidentemente que pues había una cimentación ideológica muy Sí, fuerte de sí. nosotros, ¿no? Incluso te voy a decir, cuando nos juntamos todos los hermanos, bueno, mis hermanas y yo, se puede advertir, ¿no? Una unidad muy sólida. Podemos dejar de vernos meses, Ah, qué lindo. años, en fin, Sí, pero nos juntamos y hay criterios muy parecidos para ver las sí, cosas, ¿no? sí. Para ver los acontecimientos, para ver...